Una hija entra a la cocina gritando. Los vecinos escuchan, pero nadie se atreve a intervenir. Dentro, una madre tiembla frente a la persona que ella misma crió con tanto sacrificio. Lo que parecía una simple discusión por una herencia se convierte en una amenaza que podría acabar en tragedia. Pero a veces, del fuego más devastador, nace algo que jamás imaginamos. Qué gusto tenerte aquí, persona tan noble y sensible como tú. Nos ven desde muchos rincones del mundo y me encantaría saber desde dónde estás viendo este video ahora. Regálame un like y suscríbete al canal para más historias que tocan el corazón. La lluvia comenzaba a tamborilear levemente contra el tejado oxidado de la vieja casa, cuando Clara empujó con fuerza la puerta de la cocina, haciendo que ésta chocara violentamente contra la pared. Sus pasos eran firmes, cargados de una furia que parecía haber estado acumulando por años. Su madre, doña Maribel, estaba frente al fregadero, con las manos mojadas y un paño colgado en el hombro. Se giró con sorpresa y apenas tuvo tiempo de abrir la boca cuando escuchó a su hija gritarle que ya estaba harta de las mentiras, que sabía perfectamente que ella había escondido los papeles de la herencia para quedarse con todo. La cocina, aunque modesta y algo oscura, se impregnó de una tensión espesa, como si el aire se hubiera convertido en plomo. Maribel frunció el ceño, confundida, y le preguntó a qué se refería con eso. Clara avanzó 2 pasos y levantó una carpeta arrugada que traía en la mano, diciendo que había encontrado una copia del testamento entre las cosas del padre, y que allí decía que la casa debía ser dividida entre ambas, pero misteriosamente el original había desaparecido. Maribel intentó acercarse para ver el papel, pero Clara lo retiró rápidamente y dijo que no se atreviera, que ya no confiaba en ella. La madre, con voz temblorosa, explicó que nunca había escondido nada, que simplemente no encontró ese documento cuando su esposo murió y que pensó que se había perdido. Clara la interrumpió acusándola de mentirosa, de manipuladora, de haberla criado con falsas promesas mientras tejía su propio beneficio a escondidas. Los ojos de Maribel se llenaron de lágrimas, pero no derramó ninguna. Se mantuvo firme, aunque con la espalda tensa, apoyando una mano en el borde de la mesa para no caer. Le respondió diciendo que jamás le haría daño, que esa casa la construyeron entre los 3 y que todo lo que ella había hecho en la vida fue para darle un futuro a Clara. La rabia contenida en Clara pareció crecer aún más con esas palabras. Se acercó de golpe y empujó a su madre con fuerza, haciéndola tambalearse hacia el fogón, donde una olla con aceite hervía en silencio. Maribel alcanzó a sostenerse de la estufa antes de caer, pero el susto le hizo soltar un pequeño grito. El sonido del aceite chisporroteando llenó el silencio posterior. Clara dio un paso atrás, como si hubiera tomado conciencia del peligro al que la expuso. Sin embargo, su voz no titubeó cuando dijo que no pensaba quedarse viendo cómo su madre se hacía la víctima otra vez. Agregó que durante toda su infancia la vio llorar en la cocina, sacrificarse, pero siempre le reclamó por no ser suficiente, por no estudiar más, por no tener ambiciones. Y ahora que tenía algo, que estaba por fin a punto de independizarse, ella venía a robarle lo único que le correspondía. Maribel, aún temblando, se irguió con dificultad y la miró con una mezcla de tristeza y dignidad. Le dijo que no sabía en qué momento su hija se había convertido en alguien tan dura, tan fría, tan incapaz de ver más allá del papel y el dinero. Le recordó las veces que caminó bajo la lluvia para llevarle comida a la escuela, los días en que no comía para que ella pudiera tener leche caliente. Pero Clara no quería escuchar. Cerró los puños y dijo que no necesitaba más cuentos de mártir, que estaba cansada de esa historia de sacrificio. Añadió que si tanto la amaba, como decía,
Entonces no tendría problema en cederle la casa y desaparecer. En ese momento el sonido de un trueno sacudió la casa. Maribel bajó la mirada. Su voz era apenas un susurro cuando dijo que esa casa no era solo ladrillo y techo, que allí estaba la memoria de su esposo, el padre de Clara, y que arrancársela sería como borrar todo lo que habían sido. Clara, con ojos encendidos, gritó que ya no le importaban las memorias, que estaba harta de vivir en el pasado y que si su madre no le daba lo que le correspondía por las buenas, entonces lo haría por las malas. Caminó hacia el lavaplatos, tomó un manojo de llaves colgadas en la pared y las arrojó con fuerza contra el suelo, haciendo que se esparcieran por toda la cocina. Luego dijo que se las quedara, que se quedara con la maldita casa, pero que no esperara volver a verla nunca más. Maribel, aún temblando, se agachó para recoger las llaves. Su espalda encorvada parecía reflejar no solo el paso de los años, sino también el peso de una desilusión profunda. Mientras recogía una por una, murmuró casi para sí misma que nunca imaginó que su hija llegaría a despreciarla tanto. Clara, de pie junto a la puerta, apretó los dientes y se quedó en silencio por unos segundos. Luego, sin mirar atrás, salió de la cocina y dejó que la puerta se cerrara con un golpe seco, dejando tras de sí un aire cargado de dolor, orgullo herido y una soledad que parecía llenar cada rincón del hogar. Afuera, la lluvia caía con más fuerza, como si también el cielo llorara en silencio por lo que acababa de ocurrir. El sonido de la lluvia persistía, como si quisiera arrullar una casa que ya no dormía en paz. Maribel permaneció sentada en una de las sillas de la cocina, con la cabeza entre las manos, sintiendo un temblor que no venía del frío, sino del corazón quebrado. Frente a ella, la mesa aún tenía restos del desayuno que Clara no había querido probar esa mañana. Una taza con café frío, una servilleta arrugada y una pequeña flor seca que ella había dejado como detalle, con la esperanza ingenua de que su hija notara el gesto. Pero Clara no quería gestos, ni detalles, ni recuerdos, solo respuestas y propiedad. Maribel se levantó lentamente, caminando hacia la pequeña sala contigua, donde una vitrina con marcos antiguos recordaba tiempos más cálidos. Tomó una fotografía en blanco y negro en la que aparecía con su esposo, jóvenes, sonrientes, con Clara en brazos. Pasó los dedos sobre el vidrio con delicadeza, como si acariciara el rostro de un tiempo que ya no volvería, y susurró que todo lo había hecho por amor, aunque ese amor hoy pareciera tan invisible como el viento. En otro punto de la ciudad, Clara caminaba bajo la lluvia, sin paraguas ni abrigo, pero sin parecer sentir el frío. Su rostro estaba endurecido, sus pasos eran rápidos y decididos, como si huyera de algo o de alguien, aunque en realidad huía de sí misma. Recordaba, casi a la fuerza, todas las veces en que su madre le hablaba de sacrificios. Cómo le decía que había vendido su máquina de coser para comprarle los libros de secundaria. Cómo se quedaba despierta en la madrugada cocinando empanadas para vender en la puerta de la escuela. Pero cada uno de esos recuerdos venía acompañado de reproches, porque también recordaba cómo, en cada discusión, Maribel le echaba en cara todo lo que había hecho. Clara creció entre el amor y la culpa, entre el cuidado y la deuda emocional, y eso la había endurecido. Ahora, mientras el agua mojaba su cabello y sus mejillas, no podía evitar sentir una mezcla de rabia y tristeza. Se decía a sí misma que tenía derecho, que no estaba haciendo nada malo, que solo quería lo justo. Pero en el fondo, una parte muy pequeña de su alma susurraba que había cruzado un límite. Horas después, ya en la noche, Maribel entró a su habitación y abrió una vieja caja de madera que guardaba bajo la cama. Allí estaban cartas, recibos, dibujos de Clara cuando niña y un par de zapatitos de lana tejidos a mano. También estaba una foto de su esposo en el hospital, semanas antes de morir,
con una sonrisa cansada pero serena. Maribel tomó esa foto y dijo en voz baja que no sabía que había hecho mal, que siempre intentó ser buena madre, que quizás se equivocó en muchas cosas, pero que su amor por Clara nunca fue una mentira. Se dejó caer de rodillas, y entre lágrimas que mojaban el suelo, murmuró que si tenía que perderlo todo para que su hija fuera feliz, entonces lo haría, pero que el dolor no se iba con la renuncia. Mientras tanto, Clara había regresado a su pequeño apartamento alquilado. Tiró la chaqueta mojada sobre una silla, se sirvió un vaso de vino barato y se sentó en el sofá con los documentos del testamento sobre la mesa. Leyó cada línea una y otra vez, buscando encontrar la justificación a su resentimiento. En una hoja adjunta, escrita a mano, estaba una nota de su padre, donde decía que deseaba que la casa siguiera siendo el hogar de Maribel, y que Clara, cuando se sintiera lista, podría reclamar su parte. Esa frase la sacudió. ¿Cuándo estaría lista? ¿Acaso no lo estaba ya? ¿O tal vez su padre había visto en ella la misma frialdad que su madre temía? Cerró los ojos, bebió un sorbo más y recordó un día en particular. Tenía 10 años y su madre la había buscado bajo una tormenta porque se había perdido en la feria del pueblo. La encontró empapada, temblando, y en vez de gritarle, la abrazó tan fuerte que sintió que el mundo desaparecía. Ese recuerdo le provocó un nudo en la garganta, pero se obligó a no llorar. Se dijo que eran memorias manipuladas, que el pasado no cambiaba los hechos del presente. De regreso en la casa, Maribel se levantó temprano al día siguiente. Preparó café, como cada mañana, aunque esta vez solo para ella. Se sentó a escribir una carta. En ella, explicó cómo había guardado todo lo que podía para el futuro de Clara, cómo trató de ser fuerte cuando su esposo murió, cómo lloró en silencio para que su hija la viera siempre firme. Le escribió que la casa era su refugio, no por los ladrillos, sino por los recuerdos que vivían en cada rincón. Terminó diciendo que si Clara necesitaba esa casa para sentirse libre, entonces la dejaría ir, pero que esperaba, algún día, poder volver a compartir una taza de café sin documentos de por medio. Doblando la carta con manos temblorosas, la dejó sobre la mesa de la cocina, al lado de una empanada tibia y una servilleta que decía, «Para cuando vuelvas». Luego salió al patio y se sentó en una vieja silla de hierro, mirando al cielo gris, esperando no que Clara cambiara de opinión, sino que encontrara paz. Ese segundo día pasaba lento, como si cada hora pesara más que la anterior. Clara, en su apartamento, leía la carta una y otra vez. Alguien la había metido por debajo de su puerta. Tal vez un vecino, tal vez la misma Maribel, nadie sabría decirlo. Pero las palabras eran de su madre, de eso no había duda. Al terminar de leerla por 5ª vez, cerró los ojos y murmuró que no sabía si era fuerte o débil, pero que había cosas que no se podían enterrar bajo papeles. Se levantó, se puso los zapatos y salió con la carta en la mano. Caminó sin prisa, sin dirección, como quien necesita entender el camino antes de llegar al destino. La cocina, que una vez fue el corazón del hogar, ahora parecía el centro de un huracán emocional que ninguna de las dos supo manejar. Pero lo que estaba por venir les mostraría que incluso del conflicto más doloroso puede nacer un lazo más fuerte. Solo faltaba una chispa, un instante, para que todo volviera a arder. La tarde caía con una lentitud casi dolorosa, teñida por una luz gris que se colaba por las ventanas de la casa como si el propio cielo dudara entre llorar o simplemente observar en silencio. Maribel estaba en la cocina, de pie frente al fogón, removiendo distraídamente una olla con caldo. El olor del cilantro y el ajo llenaba el aire, pero sus manos se movían por inercia, sin intención real de comer. La carta que había dejado sobre la mesa seguía allí, intacta.
sin saber si su hija la había leído o si simplemente la había arrojado al cesto como tantas otras cosas que ella consideraba inútiles. Afuera, el viento sacudía suavemente las hojas de los árboles, y dentro de Maribel algo parecido ocurría, una tormenta muda, una espera que dolía en cada rincón del cuerpo. Fue entonces cuando escuchó el sonido de la puerta abriéndose sin fuerza, como si quien entraba no quisiera ser oído, pero tampoco quería esconderse del todo. Clara estaba allí, parada en el marco, con el cabello suelto y los ojos cansados. No dijo nada de inmediato. Sus pies cruzaron el umbral con un titubeo apenas visible, y sus ojos recorrieron la habitación como si no la reconociera más. Maribel se giró con una mezcla de sorpresa y esperanza, pero mantuvo la calma. Preguntó si tenía hambre, señalando la olla. Clara dijo que no venía por comida, sino por respuestas. Maribel apagó la hornilla con un suspiro contenido y se apoyó en el respaldo de una silla, observando a su hija con una ternura herida. Le dijo que no tenía muchas respuestas, que lo único que podía ofrecerle era la verdad desde su propio corazón, no desde los papeles. Clara cruzó los brazos, claramente a la defensiva, y dijo que la carta la había confundido más que aclarado, que si de verdad le importaba tanto el pasado, entonces, ¿por qué no fue sincera desde el principio? Maribel respondió diciendo que nunca intentó esconderle nada, pero que el miedo, a veces, hace que una madre guarde silencio, no por falta de amor, sino por exceso de cuidado. Añadió que tal vez cometió errores, muchos, pero nunca actuó por ambición. Clara bajó la mirada por un instante, y en ese gesto hubo algo de la niña que fue la misma que buscaba el abrazo de su madre cuando tenía pesadillas. Pero su voz volvió a endurecerse cuando dijo que no sabía si podía seguir creyendo en una historia tan llena de vacíos, que lo único real ahora era el dolor que sentía y el resentimiento que no sabía cómo soltar. Maribel dio un paso hacia ella, lenta sin querer asustarla. Le dijo que entendía ese dolor, porque lo veía en sus propios ojos todas las mañanas frente al espejo. Le confesó que no pasaba un día sin preguntarse si había criado a su hija con demasiada rigidez, si en lugar de amor le dio presión, si olvidó decir «te quiero» en medio de tantas exigencias por un futuro mejor. Clara respiró hondo, como si esas palabras hubieran tocado una fibra que había estado escondida bajo muchas capas de orgullo. Dijo que de pequeña solo quería hacerla feliz, que estudiaba duro y se comportaba bien porque pensaba que así su madre estaría orgullosa, pero que nunca se sintió suficiente. Maribel se acercó más, casi tocándola, y le respondió diciendo que nunca dejó de sentirse orgullosa, que si no lo expresó como debía, fue porque a ella tampoco le enseñaron a decir las cosas con ternura, que fue criada a golpes y silencios, y que con Clara intentó romper esa cadena, aunque a veces repitiera sin querer lo que más odiaba. En ese momento, un estruendo repentino sacudió la conversación. Una chispa, apenas perceptible, había saltado desde el interruptor de la pared donde colgaban unos utensilios eléctricos. El olor a plástico quemado invadió el ambiente en segundos. Clara fue la primera en reaccionar, señalando con alarma una pequeña llama que comenzaba a crecer detrás de la estufa. Maribel volteó bruscamente y ambas corrieron hacia la cocina, intentando contener el fuego con paños húmedos, pero fue inútil. Las llamas, alimentadas por una cortina cercana, se extendieron con rapidez. Maribel gritó que buscaría el extintor que estaba en el patio, pero Clara la detuvo diciendo que no había tiempo. El humo se volvió espeso, negro, difícil de respirar. La desesperación se instaló en sus pechos como un peso insoportable. Clara intentó abrir una ventana, pero ésta estaba trabada. Tosía, con lágrimas en los ojos, no solo por el humo, sino por el terror de perder a su madre justo en ese momento, después de haber recuperado una pequeña parte de lo que habían sido.
Maribel la tomó del brazo con fuerza y le dijo que la siguiera, que juntas podían salir por la puerta trasera. Clara dudó, aturdida, pero obedeció. En el trayecto, un mueble cayó delante de ellas, bloqueando el paso. El fuego ya alcanzaba el techo, crepitando con un sonido que parecía un grito de advertencia. Maribel miró a su hija con firmeza y dijo que no pensara, que solo corriera cuando ella lo indicara. Empujó el mueble con todas sus fuerzas, a pesar de su edad, a pesar del humo que le quemaba los pulmones. Cuando logró abrir paso, se giró y gritó que ahora, ¡corre, Clara, corre! La joven obedeció, saltando entre restos humeantes, y sintió la mano de su madre empujándola desde atrás. Llegaron al patio jadeando, tosiendo, cubiertas de ceniza. Clara cayó de rodillas sobre la tierra mojada por la lluvia, y al girarse, vio a Maribel recostada contra la pared, exhausta, con el rostro manchado y los ojos entrecerrados. Corrió hacia ella tomándola de los hombros, gritándole que no cerrara los ojos, que tenía que mantenerse despierta. Maribel sonrió con debilidad y dijo que todo estaba bien, que estaban vivas, que eso era lo único que importaba. El sonido de las sirenas rompió el silencio sepulcral que se había instalado tras la salida del fuego. Los vecinos comenzaron a llegar, alarmados, mientras los bomberos ingresaban a la casa para sofocar lo que quedaba del incendio. Clara no soltaba a su madre, la sostenía como si temiera que el más mínimo descuido la arrebatara de nuevo. Le dijo con voz entrecortada que no sabía cómo agradecerle, que no merecía su valentía, que había sido injusta, cruel y ciega. Maribel alzó la mano con dificultad, acariciándole la mejilla, y respondió que no necesitaba palabras, que verla viva y arrepentida era todo lo que su corazón de madre necesitaba para sanar. Y así, en medio del caos, del humo y de las ruinas, dos almas rotas comenzaron a reconocerse otra vez, no como enemigas en una guerra silenciosa, sino como madre e hija, unidas por un lazo que ni el fuego más feroz pudo romper. La madrugada siguiente al incendio llegó con una calma tensa, como si el mundo entero hubiera decidido guardar silencio por respeto a lo que había ocurrido. La casa, ennegrecida por el humo, exhalaba un olor a ceniza y recuerdos quemados. Las paredes carbonizadas, la cocina reducida a restos calcinados, los muebles convertidos en escombros grises, todo parecía haber sido tocado por una sombra que no solo consumía madera y tela, sino también los restos de una vida compartida que ahora pendía de un hilo frágil. Clara, sentada en el umbral del patio, con una manta sobre los hombros y el rostro cubierto de hollín seco, observaba los primeros rayos de sol con una expresión que mezclaba agotamiento y algo más profundo, más difícil de nombrar, una culpa serena, como quien despierta de una pesadilla y se da cuenta de que el monstruo había estado siempre dentro de sí. A pocos metros, Maribel yacía en una camilla, rodeada por paramédicos que le tomaban signos vitales. Aunque estaba consciente, sus párpados pesaban, y la tos constante revelaba que el humo había dejado más huella de lo que se podía ver a simple vista. Aun así, cuando vio a Clara mirándola desde lejos, hizo un gesto con la mano, débil pero firme, y dijo que estaba bien, que no se preocupara, que solo necesitaba un poco de aire puro y unos días de descanso. Clara se acercó, esta vez sin rabia, sin exigencias, sin documentos en la mano, solo con el alma en carne viva. Se arrodilló junto a la camilla y tomó la mano de su madre entre las suyas, tan delgada, tan frágil, como si fuera de papel. Le dijo que no sabía por dónde empezar, que tenía 1000 palabras en la garganta, pero que ninguna parecía suficiente. Maribel la miró con ternura y le respondió que no necesitaba decir mucho, que sus ojos hablaban más que cualquier discurso. Clara agachó la cabeza, apretando los labios,
y entre lágrimas confesó que toda su vida había querido sentirse valorada, que el rencor la había llevado a ver a su madre como una enemiga cuando, en realidad, siempre fue su refugio. Agregó que la herencia no valía nada comparada con lo que casi perdía esa noche. Maribel sonrió y con voz apenas audible le dijo que a veces es necesario que todo arda para poder ver lo que realmente importa. En ese instante, algo invisible pero inmenso pareció soltarse entre ellas, como si un peso antiguo, heredado de generaciones, finalmente encontrara su redención. Los días siguientes fueron lentos pero reveladores. Maribel fue internada por precaución en un pequeño hospital del barrio, donde las enfermeras, muchas de ellas conocidas de toda la vida, la trataban con el cariño que solo se reserva a las mujeres que han dejado huella. Clara la visitaba cada día, llevando en sus manos frutas, libros o simplemente silencio compartido. No hablaban demasiado, pero la conexión entre ambas crecía con cada mirada sostenida, cada gesto pequeño, cada pausa sin reproche. Una tarde, mientras pelaba una manzana para su madre, Clara dijo que había comenzado a entender las decisiones que ella había tomado cuando era joven, que criar sola no era tarea fácil, y que tal vez ella, en su lugar, habría actuado con las mismas dudas y los mismos miedos. Maribel la observó con ojos brillosos y dijo que no se trataba de perdonarla, sino de comprender que nadie enseña a ser madre, que una hace lo mejor que puede con lo que tiene y que el amor, aunque torpe, siempre estuvo allí. Una semana después, Maribel recibió el alta médica. La casa seguía inhabitable, pero eso no importaba. Clara, con la determinación de quien ha encontrado un propósito nuevo, alquiló un cuarto en una pensión cercana y se encargó de acompañar a su madre cada día en el proceso de reconstrucción. Pero no solo se trataba de ladrillos y pintura, era un proceso más íntimo, más profundo, reconstruir la confianza, restaurar los abrazos no dados, sanar las palabras que alguna vez fueron cuchillos. Una tarde lluviosa, mientras tomaban café en un pequeño bar del barrio, Maribel sacó de su bolso una caja pequeña, quemada por fuera, pero intacta por dentro. Se la entregó a Clara con manos temblorosas y le dijo que allí estaban las cartas que su padre le escribió antes de morir, cartas que nunca tuvo el valor de entregarle. Clara la miró con asombro y emoción contenida. Abrió la caja y sacó un sobre con su nombre escrito a mano. Al leer la primera línea, sus ojos se llenaron de lágrimas. Su padre decía que esperaba que algún día ella entendiera que el amor no siempre se expresa con palabras, que su madre había sido la mujer más valiente que conoció, y que si algo debía heredar no era la casa, sino la fuerza de espíritu de esa mujer que le dio la vida. Clara se quedó en silencio con la carta en las manos, mientras la lluvia golpeaba los cristales del bar. Le dijo a su madre que ya no necesitaba más pruebas, que lo entendía todo, que quería comenzar de nuevo. Maribel la tomó de la mano y respondió que eso era lo único que deseaba desde el primer día. En ese instante, el vínculo entre ellas, antes roto y quemado por el orgullo, comenzó a tejerse de nuevo con hilos invisibles pero irrompibles. La hija que se fue con rabia era ahora una mujer que volvía con humildad. La madre que esperó en silencio era ahora una mujer que recibía con los brazos abiertos, sin condiciones. Esa noche, mientras caminaban juntas bajo la lluvia, compartiendo un paraguas viejo, Clara dijo que tal vez, después de todo, el fuego no vino a destruirlas, sino a limpiar todo lo que ya no servía. Maribel rió suavemente y dijo que la vida, como la cocina, a veces necesita arder para que uno se anime a empezar desde cero. Y así, mojadas pero ligeras, caminaron hacia el futuro sin prisa, con el corazón más liviano, con el alma más clara. Lo habían perdido todo, menos lo más importante, la posibilidad de volver a amarse sin miedo.
El sol se asomaba tímido entre las nubes cuando Clara levantó el cierre metálico del pequeño local en la esquina del barrio. Era un lugar modesto, con paredes recién pintadas de blanco y un letrero hecho a mano que colgaba sobre la entrada. En letras sencillas, escritas con cariño, podía leerse «Empanadas Maribel y Clara, receta de madre». Era temprano aún, pero en el interior ya se respiraba el aroma cálido del horno, el sonido del aceite burbujeando y el ritmo suave de una radio que tocaba boleros antiguos. Maribel estaba detrás del mostrador, enfundada en un delantal bordado por ella misma, amasando con movimientos firmes, seguros, mientras Clara organizaba los ingredientes sobre la mesa de trabajo. Había algo profundamente sanador en esa rutina nueva, en ese espacio compartido, donde el pasado no era un peso, sino una base sólida, desde donde construir algo mejor. Maribel giró levemente la cabeza y le preguntó a su hija si recordaba la primera vez que intentó hacer empanadas siendo niña. Clara sonrió y dijo que sí, que lo recordaba como si fuera ayer, que había puesto sal en lugar de azúcar y que su madre, en lugar de regañarla, se había echado a reír y había dicho que al menos tenía futuro como inventora. Mientras amasaban juntas en un ritmo casi coreográfico, los olores de cebolla, carne y comino llenaban el ambiente con una calidez que no solo abría el apetito, sino también el corazón. Era como si cada empanada llevase consigo una historia, una disculpa, una reconciliación. Clara le dijo que jamás imaginó que después de todo lo que había pasado, terminarían compartiendo algo tan simple y tan importante a la vez. Maribel respondió diciendo que las cosas más importantes de la vida suelen parecer simples a los ojos del mundo, pero solo quienes las viven saben lo que realmente significan. Añadió que cada empanada que preparaban juntas era una victoria sobre el orgullo, sobre el silencio, sobre el fuego. Clara, con los ojos brillando suavemente, asintió sin decir nada más. En ese silencio se escondía una gratitud profunda, una conexión que ya no necesitaba ser explicada. Los primeros clientes comenzaron a llegar alrededor de las 9. Vecinos curiosos, conocidos del barrio, algunos que habían visto a Maribel vender en la calle hacía años, y ahora sonreían al verla de pie detrás de su propio mostrador, con su hija a su lado. Una mujer mayor se acercó y dijo que el olor la había traído como un hilo invisible y que deseaba probar la empanada de carne como las de antes. Maribel le sirvió una con una sonrisa humilde, y la mujer, tras el primer bocado, cerró los ojos y dijo que tenía sabor a historia, a verdad, a hogar. Clara, que observaba la escena desde el fondo, sintió una emoción que le apretó el pecho. Se dio cuenta de que ese pequeño gesto, ese reconocimiento sencillo, era más valioso que cualquier papel firmado, que cualquier herencia. Era el fruto de algo real, trabajado, sentido. Durante el resto del día, la pequeña empanadería no dejó de recibir visitas. Algunos entraban por curiosidad, otros por solidaridad, y muchos más por el boca a boca que comenzaba a extenderse en el barrio. Clara y Maribel se turnaban para atender, limpiar, cocinar, reír. Cada cliente traía consigo una anécdota, una palabra de aliento, un abrazo breve pero sentido. Un hombre de aspecto humilde, con manos curtidas, se acercó al mostrador y le dijo a Maribel que cuando era niño, su madre le compraba una empanada a escondidas con las monedas que le quedaban del mercado, y que hoy, al probar la suya, sintió que había vuelto por un instante a aquellos días. Maribel se quedó en silencio, y luego dijo que los sabores también son formas de volver a casa. Cuando cayó la tarde y el último cliente se marchó, Clara cerró la puerta del local y se apoyó en ella, respirando profundo. Estaba cansada, pero era un cansancio dulce, diferente, el que se siente después de haber hecho algo con sentido.
Miró a su madre, que recogía los utensilios con calma, y le dijo que nunca pensó que encontraría tanta paz en algo tan cotidiano. Maribel respondió diciendo que la paz no siempre se encuentra en los grandes logros, sino en los actos pequeños, repetidos con amor. Añadió que la cocina, para ella, siempre fue un refugio, pero que ahora, por primera vez, sentía que era también un puente hacia su hija, hacia su propia redención. Clara se acercó y la abrazó desde atrás con fuerza, como si quisiera recuperar todo el tiempo perdido en un solo gesto. Le susurró que la amaba, que lamentaba cada palabra hiriente, cada gesto de desprecio, cada momento en que no la supo ver como era. Maribel le tomó las manos, giró lentamente y le dijo que el amor verdadero no se rompe por el dolor, que se fortalece cuando se atraviesan juntas las tormentas. Luego, con voz baja pero firme, le propuso que al día siguiente intentaran una nueva receta, una con queso y espinaca, algo que recordara los gustos de su padre. Clara sonrió, con lágrimas en los ojos, y dijo que le parecía una idea perfecta. Al caer la noche, la empanadería quedó en silencio, con las luces apagadas y el aroma persistente de la jornada flotando en el aire. Madre e hija caminaron de regreso al cuarto que compartían por ahora, tomándose del brazo, con la seguridad de quien ya no teme al futuro. Al llegar, Clara sacó una libreta y comenzó a escribir algunas ideas, nombres, precios, recetas. Maribel la miró desde la pequeña cama y le preguntó qué hacía. Clara respondió que estaba escribiendo su historia, porque no quería olvidarla nunca, porque quería que otras personas, en algún lugar del mundo, supieran que incluso cuando todo parece perdido, aún es posible volver a empezar. Y así, en medio de lo cotidiano, de lo sencillo, de lo profundamente humano, Clara y Maribel encontraron no solo una forma de ganarse la vida, sino una manera de reconstruir lo que el fuego no logró destruir: el amor, la lealtad y ese lazo invisible que solo el tiempo, la paciencia y el perdón pueden tejer. Lo que nació entre ollas y discusiones, entre recetas y lágrimas, floreció en un lugar que antes fue ruina y hoy es hogar. Porque a veces lo más poderoso no es lo que se hereda, sino lo que se crea con las manos y el corazón. Hoy vimos cómo una herida tan profunda como una traición familiar puede transformarse en una oportunidad para sanar, perdonar y comenzar de nuevo. De todo lo que compartimos, ¿qué fue lo que más te tocó el corazón? ¿Te sentiste identificado con alguna parte de esta historia? Me encantaría leerte en los comentarios. Aquí en el canal hay muchas otras historias que, como esta, te acompañarán, te emocionarán y, sobre todo, te recordarán que siempre hay un nuevo amanecer posible. Gracias por estar aquí, por ser una persona tan sensible y abierta. Tu presencia hace que todo esto valga la pena. Nos vemos en el próximo video.